Fósiles. Ta ta ta. Pup. Fósiles. Ta ta ta. Hola y bienvenidos al segundo episodio del podcast Ciencia en Drag, un podcast donde hablamos de biología, travestismo, novedades científicas y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como animales muertos. Otras cosas ñoñas como rocas extrañas. Otras cosas ñoñas como la historia de la vida en la Tierra. Porque en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido uno de mis más grandes intereses desde que tengo uso de razón: la paleontología y los fósiles. Nuevamente, gracias al podcast Estúpido Nerd por inspirar esta introducción. Mi nombre es Andy Geek, yo soy artista drag, bibliotecóloga, divulgadora y estudiante de biología. Dicho esto, empecemos con el episodio. Let's go. Con, 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 con. Con, 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 con. Con, 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 con. Para hablar de fósiles, primero tenemos que hablar sobre qué es la paleontología. Según Benton y Harper, la paleontología se encarga de estudiar la vida del pasado y funciona de manera similar a una investigación forense. A partir de fragmentos de evidencia, los paleontólogos pueden reconstruir detalles sobre organismos antiguos, ya sean especies individuales o ecosistemas completos que existieron en un momento y lugar determinados. Y aunque cuando uno se imagina a un paleontólogo, lo primero que se le viene a la mente es el trabajo de campo desenterrando fósiles, la mayor parte del trabajo paleontológico ocurre en laboratorios. La paleontología es multidisciplinar, ya que trabaja con distintas áreas de la ciencia para responder preguntas sobre el pasado. Junto a químicos investigan cómo se preservan los fósiles y qué nos dicen los isótopos sobre climas y atmósferas antiguas. Con físicos e ingenieros analizan la biomecánica, es decir, cómo se movían los animales extintos. Los biólogos los ayudan a comprender relaciones evolutivas y modos de vida, los matemáticos aportan modelos para estudiar patrones evolutivos y distribución de especies, y por su parte, los geólogos son aliados muy importantes en la datación de rocas y la reconstrucción de paisajes antiguos. Estos mismos autores, Benton y Harper, nos comparten 6 motivos por los cuales nos debería importar la paleontología. El primero es que a lo largo de la historia, la humanidad ha sentido una profunda curiosidad por sus orígenes, desde el inicio de la vida hasta la formación del universo. Estas preguntas han sido fundamentales en la filosofía, la religión y la ciencia, y la paleontología desempeña un papel clave en su estudio. A pesar de los avances en esta disciplina, junto con los de las ciencias de la Tierra y la astronomía, aún persisten visiones conservadoras que rechazan las explicaciones científicas sobre algunos fenómenos de la naturaleza, lo cual nos recuerda la importancia de divulgar este conocimiento. Además de conocer el origen, la curiosidad es otro motor de interés de la paleontología. Así como la ciencia ficción nos transporta a mundos imaginarios, el estudio del pasado nos revela épocas en las que el planeta estaba habitado por organismos completamente distintos a los actuales: criaturas gigantescas, insectos del tamaño de aves, atmósferas con niveles de oxígeno muy diferentes a los de hoy, e incluso tiempos en los que varias especies de humanos coexistieron en África. Otro aspecto clave es el estudio del clima y la biodiversidad a lo largo del tiempo. En el contexto actual, donde la preocupación por el cambio climático crece cada día más, entender el pasado de la Tierra puede ofrecer pistas cruciales sobre lo que nos espera en el futuro. Por ejemplo, hace 250 millones de años, un periodo de calentamiento global extremo provocó la extinción del 95% de las especies, en un evento marcado por la caída del oxígeno atmosférico y la acidificación del agua. Así, la paleontología no solo nos muestra cómo ha cambiado la Tierra, sino que también nos ayuda a comprender desafíos ambientales actuales. En ese sentido, el registro fósil es una herramienta importante para la exploración de la evolución. La vida en la Tierra puede visualizarse como un árbol con múltiples ramas que conectan a todas las especies, vivas y extintas, con un ancestro común. Comprender cómo surgieron y desaparecieron especies a lo largo del tiempo es crucial para responder preguntas sobre la diversidad biológica actual y el ritmo al que ésta cambia. Yendo por esta misma línea, el concepto de extinción nos recuerda que nada dura para siempre. La desaparición de especies no es un fenómeno exclusivo de la actividad humana. Si bien el impacto humano ha acelerado la pérdida de biodiversidad, el registro fósil muestra que la extinción ha sido un proceso natural desde el inicio de la vida.
Como último motivo por el que nos debería interesar la paleontología, tenemos a la bioestratigrafía, la cual está basada en el uso de fósiles para fechar rocas y es una herramienta esencial tanto para la investigación científica como para la industria, para ayudar a localizar recursos como petróleo y minerales. Aunque la datación radiométrica permite obtener fechas precisas en millones de años, los fósiles siguen siendo relevantes para comprender la evolución geológica de la Tierra a nivel local y global. Ahora que ya sabemos qué es la paleontología y por qué es importante, ¿qué es un fósil? Para definir este concepto voy a citar un libro que amo mucho y que me lo firmaron tres de los autores. Se trata de Hace tiempo, un viaje paleontológico ilustrado por Colombia. Según Jaramillo y Oviedo, los fósiles son cualquier vestigio de los organismos que vivieron en el pasado y que se encuentran preservados en el registro geológico. Y como dato curioso, tomado de Benton y Harper, durante la época romana y medieval, con frecuencia, los fósiles se interpretaban como objetos mágicos o místicos. Por ejemplo, los dientes fosilizados de tiburón eran conocidos como glossopetrae, creo que así se pronuncia, o piedras lengua, debido a su aparente semejanza con una lengua y se creía que en realidad eran las lenguas petrificadas de serpientes. Esta creencia llevó a pensar que dichos amuletos podían proteger contra mordeduras de serpientes y otros venenos, por lo que se llevaban encima o incluso se sumergían en bebidas para neutralizar posibles toxinas. ¿Se imaginan? ¿Me das una aromática de fósil, por favor? Ahora un tutorial sobre cómo fosilizarse. Primer paso, morir. Según Forasiepi, Sánchez Villagra y Hoyos, cuando un organismo muere, normalmente sus restos son descompuestos por bacterias, hongos o carroñeros, pero en ocasiones excepcionales, si la muerte ocurre cerca de un río, un lago o el mar, los sedimentos pueden cubrir el cuerpo y protegerlo de la descomposición. En la mayoría de los casos, los tejidos blandos como músculos, la piel y los órganos desaparecen rápidamente, mientras que las partes duras, como los huesos y los dientes, tienen más posibilidades de preservarse. Jaramillo y Oviedo describen este proceso en 5 etapas. Primero, la sedimentación, cuando los restos son cubiertos por capas de sedimentos a medida que el área se inunda. Segundo, el enterramiento, donde la acumulación de sedimentos sigue hasta sepultar completamente los restos. Tercero, la litificación, en la que la presión y la temperatura transforman los sedimentos en roca. Cuarto, el levantamiento, cuando fuerzas tectónicas hacen que estas rocas asciendan a la superficie. Y quinto, la erosión, que finalmente expone los fósiles al exterior. Aunque este es el proceso más conocido, no es el único tipo de fosilización. Estos mismos autores nombran los siguientes. En la permineralización, los espacios microscópicos dentro de la estructura celular del organismo se rellenan con minerales como carbonatos, mientras el sedimento se endurece y se convierte en roca, permitiendo la conservación de la forma de las células originales. En cambio, en la sustitución, las moléculas del organismo son reemplazadas gradualmente por minerales disueltos en agua subterránea, como pirita y calcita, creando una réplica mineralizada del fósil. Cuando la estructura original del organismo se disuelve por completo, su forma puede quedar impresa en la roca, generando moldes externos si se conserva la forma superficial, o internos si la roca rellena el espacio vacío dejado por el organismo. Otro tipo de preservación ocurre en la resina fósil, como el ámbar o el copal, donde la resina de árboles antiguos atrapaba pequeños organismos y al endurecerse con el tiempo los conservaba de forma muy detallada. También existen las impresiones, que son marcas que los organismos dejaron en el sedimento antes de descomponerse, permitiendo reconstruir su forma y textura aunque no se haya conservado ninguna parte de su cuerpo. Finalmente, los coprolitos o heces fosilizados ofrecen información valiosa sobre la dieta y el sistema digestivo de los organismos extintos, proporcionando pistas sobre su alimentación y sus hábitos de vida. Otro tipo de fósil son las momias, en donde se preservan también las partes blandas como la piel y los órganos internos. El ejemplo más famoso de este tipo son los mamuts congelados en permafrost. Y según la Asociación Internacional de Permafrost, este se define como suelo, roca o sedimentos que permanecen a una temperatura inferior a 0 grados centígrados durante al menos 2 años consecutivos. Es decir, se trata de una capa de suelo que nunca se descongela
por completo. Esto crea un ambiente ideal para la conservación de restos orgánicos, ya que las bajas temperaturas frenan la actividad bacteriana y la descomposición, permitiendo que los tejidos blandos permanezcan prácticamente intactos durante miles de años. En el caso de algunos restos vegetales se da un tipo de fosilización llamado carbonización, el cual ocurre cuando el organismo queda enterrado bajo capas de sedimentos y con el tiempo, la presión y el calor expulsan oxígeno, el hidrógeno y otros elementos de sus tejidos, dejando principalmente carbono. Este proceso ha permitido la conservación de fósiles de hojas, tallos e incluso granos de polen, cuyo estudio es fundamental en la palinología, una rama de la paleontología que analiza el polen y las esporas. Junto a la paleobotánica, que se centra en el estudio de plantas fósiles en general, la palinología ayuda a entender la evolución de la vegetación a lo largo del tiempo y su relación con cambios climáticos y geológicos. Pequeño paréntesis para saludar a mi amigo John, que hizo su trabajo de grado sobre palinología. John, si estás escuchando, te mando un abrazo y sos un teso. Pero los fósiles no se limitan únicamente a restos de organismos. A veces lo que se preserva no es el cuerpo en sí, sino rastros de su actividad. Estos rastros son conocidos como ignitas y ofrecen pistas sobre el comportamiento de los seres vivos en el pasado. Algunos ejemplos son túneles, nidos, perforaciones e incluso huellas o pisadas de animales. Determinar la función de los organismos extintos es un desafío, pero eso es precisamente lo que hace tan fascinante a la paleontología, porque hay fósiles de animales marinos en los Andes. ¿Cómo se le asigna un nombre taxonómico a un fósil? Porque hay fósiles de cocodrilos en un desierto. Si era tan listo, ¿por qué se murió? Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Para darle cierre a este episodio, solo me queda decir que los fósiles son mucho más que rocas extrañas. Son piezas importantísimas para contestar preguntas que nos hemos realizado durante siglos. A través de ellos, no solo se reconstruyen los ecosistemas antiguos, sino que también se descubre cómo funcionaban los organismos extintos y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Desde el grano de polen más pequeño hasta el titanosaurio más grande, cada fósil nos cuenta una historia. La historia de la vida en la Tierra. Este fue el episodio de hoy. Gracias por quedarse hasta el final y acompañarme en este camino. Yo soy Andy Geek. Les estaré esperando en el próximo episodio, donde hablaremos sobre otra cosa. Si quieren apoyarme, pueden hacerlo siguiéndome y compartiendo este podcast. Nuevamente, muchas gracias y adiós. Let's go. Can, 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 can. 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 Can, 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 can.